Hola hermanitos de Semillas de Fe, una vez más damos la bienvenida a nuestro hermano César, que el día de hoy nos viene a hablar un tema muy interesante. ¿Cómo estás, hermano César? Hola, buenas noches, ¿cómo está Manuel? Mucho gusto y gracias por esta invitación eh, a este hermoso canal, digamos, que el Señor nos ha dado también para hablar sobre las cosas del cielo. Dígame, Así es, hermano César. ¿Le parece si empezamos con una oración? ¿cómo no? Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo de todo consuelo, Padre misericordioso, te pido que nos asistas en este momento y que envíes tu Santo Espíritu para que seas tú quien hable en este momento, para quienes nos quieran escuchar y que seamos luz de lo que no tienen luz. Por intercesión de la Madre, la puerta del cielo. Amén. Muy bien. En nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, Hermano César, en el año de 1972, Pablo VI nos advertía que el humo de Satanás entró en el templo de Dios. Él decía que este humo generaría mucha incertidumbre, inquietud e insatisfacción. Pero muy aparte, querido hermano César, de que el humo de Satanás entró en la iglesia y por eso vemos movimientos masónicos dentro de ella, también hemos así es. adquirido ciertos dogmas que no pertenecen a la iglesia, como es el caso del arrebatamiento o también llamado el rapto. Así es, sí es cierto. Es un mal concepto, digamos, de una acción bíblica, por supuesto, que está mal encausada y entendida. Hermano César, se está hablando desde hace bastante tiempo dentro de la iglesia y fuera de ella, y esto me sorprende porque lo vi en un canal católico muy grande, que invitaban a una persona y hablaban sobre el arrebatamiento. Yo decía, Dios mío, qué están haciendo, no? Pero este arrebatamiento se menciona que es una acción divina sobre la humanidad, específicamente sobre la iglesia, que acontecerá al final de los tiempos como un preámbulo al mismo. Este acontecimiento se conoce como el rapto. ¿Es verdad este dogma, querido hermano César? Bueno, tenemos que partir primero porque el arrebatamiento o rapto surge, históricamente hablando, de un desvío del luteranismo. Bien, para eso tenemos que remontarnos a la Alemania en el año 1517, ¿no es cierto?, donde también Lutero planta sus 95 tesis, ¿no es cierto?, en una iglesia importante en Alemania, ¿no? Bueno, y se desarrolla a partir de ahí lo que es la Reforma Protestante, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que Martín Lutero está excomulgado de la iglesia y murió de esa manera. Lamentablemente, no se lo puede considerar dentro del canon de los santos bajo ningún punto de vista. Partamos de ahí. Bueno, también dentro de las tesis que ponía Martín Lutero y que surgieron de esa reforma protestante, ellos habían planteado a nivel mundial, porque recuerden que los alemanes tenían la posibilidad de la imprenta, ¿no? Entonces ellos empezaron a imprimir y fue una forma más rápida de difundir la Biblia, ¿no es cierto? Pero en forma protestante, recuerden que te faltan libros a ellos. No tienen los libros que tenemos en la Biblia católica. Ahí se difundía la idea de que el anticristo era el sistema papal. De ahí que ellos no aceptan, digamos, al Papa como autoridad de la Iglesia. No la reconocen bajo ningún punto de vista. Entonces, al tener ese concepto, ¿no es cierto?, y llamándola a la Iglesia católica, me refiero, ¿no?, llamándola ramera o Babilonia o bestia, a la Iglesia en sí.
es cierto? Lo que se llama la institución, pero todo errado, ¿no es cierto? Bueno, en el año 1585 apareció, digamos, un seguidor, digamos, de toda esta doctrina y que, digamos, dentro de las Biblias, de la diversidad de Biblias que fueron difundiendo, este señor escribió algo referente a las profecías que ocurrirían en un futuro distante. Este señor se llamaba Francisco Rivera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaba? En esas profecías que ocurrían, digamos, en un futuro distante, digamos, que está dentro de lo que se llamó después una teología de los últimos tiempos, vamos a decir así, se juntó con Ambigu, ¿no es cierto? Entonces ya empezaron a hablar del anticristo, que es un hombre, que es ateo, que obviamente iba a hacer la reconstrucción del templo, que vendría, tendría un pacto con Israel, o sea, lo que más o menos sabemos en general por cuestiones históricas. Y aboliría la iglesia, se mataría a los testigos. Bueno, este señor Rivera era un jesuita. Había, y este texto, digamos, de esta teología de los últimos tiempos se perdió, entonces, pero fue encontrado, ¿no es cierto?, por un tal señor, un señor que se llamaba Samuel, no recuerdo el apellido, que era bibliotecario del arzobispo de Canterbury, ¿no es cierto? Y encontró el texto allá por el año 1826. Y de ahí surge, digamos, esto, que empiezan a publicar todo este tema de la teología de los últimos tiempos, que es donde entra esta teoría del arrebatamiento y el rapto, ¿no es cierto? Con el se juntaron un señor John Darwin y otro más, y Edward Irwin, que eran apologetas, que empezaron a difundir, pero con seriedad, o sea, se tomaron en serio, ¿no? Entonces empezaron a difundir esta teoría ya con fuerza, ¿no? Y de ahí, o sea, fíjate de dónde viene, ¿no es cierto? Y ya en el año, por el año 1830, digamos, que empezó, digamos, el despertar de las iglesias protestantes, vamos a decir, a nivel americano, ¿no es cierto?, que se desparramaron con más fuerza y fervor. Ahí aparecen los mormones, los testigos de Jehová, los de la nueva era, todo lo que se ocurra. De ahí derivaron, cada uno de acuerdo a su conveniencia, de estilo de vida. Que no vamos a andar en cada religión porque no va del caso. Entonces, en todo este menú de doctrinas, estamos hablando de la parte histórica, ¿no? Todavía. Ya se empezó a difundir ya con todos los errores habidos por haber, digamos, del rapto. Que hasta el día de hoy, o sea, una iglesia evangélica la difunde. Que el rapto, que el arrebatamiento, y esa es la esperanza que tienen ellos. Después no sé qué van a pensar, no sé qué esperan, no sé qué deberían a predicar, digamos, de Cristo. Hasta ahí llegan ellos. Hermano César, disculpe que le interrumpa, para aquellos hermanitos que no entiendan qué es el rapto o el arrebatamiento, es aquel dogma protestante que dice que Jesús aparecerá en el cielo al final de los tiempos de forma invisible para raptar a la iglesia, como si se tratara de que Jesús vendría como por arte de magia a decir y llevarse al cielo a determinadas personas, cosa que es totalmente falsa, ya que como dogma católico se dice que Jesucristo vendrá al final de los tiempos, pero será de una venida visible y gloriosa que nadie podrá ignorar. Esto lo encontramos en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, donde dice: será entonces cuando ocurrirá el juicio final, vivos y muertos serán llevados de este mundo a la presencia del Señor. Por lo tanto, no existe un rapto secreto que Jesús venga y diga:
pilín, palán, todos se van para el cielo y vayamos a jugar ahí arriba. No, Claro, Dios vendrá, pero será en el juicio final y será de una forma claro. gloriosa, donde emitirá su juicio. Manuel, tenías razón, digamos, hay un concepto errado, digamos, de lo que dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24, ¿no es cierto? Que en realidad se basa en la segunda venida de Cristo, no en la mal llamada o el mal llamado rapto o arrebatamiento, que es una doctrina protestante. Entonces, la venida de Cristo va a ser al final de los tiempos. En lo que estamos hablando ahora es acción que va a suceder, digamos, en el periodo del lapso de los acontecimientos desde el aviso y los 3 días de oscuridad. En ese lapso va a haber incluso después la persecución. Por eso es que algunos dicen no, que el anticristo va a aparecer después de... No, él está ahora, todavía no se ha mostrado, pero está. Hace una semana o 10 días el presidente Zelensky se pidió que por favor apareciera el líder, y ahora se juntaron los del G7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Está entre los 7, pero es el octavo. O sea, más claro, imposible, o sea, porque es una cuestión de acá del mundo. Sabemos que el príncipe de este mundo es el enemigo de Dios. Y él puede manejar todas las cosas físicas, pero ¿qué pasa? El resto fiel, el verdadero resto fiel, que también hay un mal concepto del resto fiel. ¿Fiel a quién? A Cristo. ¿Fiel a quién? A Cristo, que es el que va a trabajar para hacer luz de lo que no tienen luz después del aviso. ¿Mm? Porque va a haber una conversión masiva, como yo expliqué la vez pasada. Entonces, ¿quiénes van a hablarle de Cristo? Como decía el etíope, ¿cómo voy a saber de él si nadie me habló de él? César, ¿Mm? pero así como va a haber una conversión masiva, también ¿Mm? los aliados del maligno van a trabajar y van a tratar de desacreditar el aviso. ¿No es así? Totalmente, totalmente claro, porque ellos, recordemos que el enemigo de Dios maneja toda la tecnología. Y nosotros estamos sujetos de alguna manera a la tecnología. ¿Qué pasa? La tecnología, como me dijo la Virgen en uno de los primeros mensajes, es la Babel de estos tiempos y va a ser destruida. ¿Por qué? Porque justamente es lo que aúna en un solo lenguaje. ¿Cuál lenguaje? El tecnológico, no el de Dios. Porque justamente como el demonio se quiere parecer en todo a Dios, no tiene el Espíritu Santo, entonces, pero tiene la tecnología. Entonces, la maneja de ese lado. Entonces, están creando el concepto de que no hay un cielo, solamente es esta tierra, que nomás de la tierra no pasamos, que no se preocupe por la resurrección, porque bueno, si morimos no pasa nada, pero tenemos que vivir bien. Entonces, ¿qué nos ofrece el enemigo de Dios a través de su gobierno mundial, que quieren poner, de que lo que tenemos ahora es lo que sirve y no hay más? Y no hay más. ¿Qué pasa? Sabemos bien que viene una época de tribulación. ¿Cuál es la tribulación? Es la persecución. ¿Pero por qué la persecución? Persecución dada por el hombre de iniquidad, o el inicuo, o el hombre de pecado, o el anticristo. Pero eso es porque ya va a estar gobernando, o sea, de hecho ya lo está haciendo, pero todavía no se ha mostrado. O sea, lo que algunos, o sea, muchos dicen que este personaje se va a presentar luego del aviso o del rapto, dicen los protestantes. No, señor, este señor ya está trabajando. Todavía no muestra el rostro, pero ya está trabajando. ¿Por qué? Porque él tiene que decir, y va a decir que esto que pasó, no se preocupen, es algo normal, algo cósmico, no es sobrenatural, no es ningún Dios. O sea, va a opacar la acción de Dios. Por eso, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Jesús, mejor dicho? Que es Dios, claro. Dice, velad, orad, ayunad, estén preparados.
porque vendré como ladrón en la noche, ¿no? Y entonces, ¿de qué manera? Va a haber, o sea, una protección, vamos a decir así, en el tiempo de tribulación, ¿no es cierto? Y esto está demostrado en la Biblia, ¿de qué manera? O sea, por ejemplo, cuando Pedro estuvo preso en la cárcel, ¿no es cierto? Y fue liberado por el ángel, le dijo, ven y sígueme. Y él pensaba que estaba soñando. Y él pasó por entre los carceleros y no lo vieron, no lo vieron. Lot con su familia. Tenía todo el pueblo, toda la ciudad de Sodoma ahí en la puerta de la casa para someter sexualmente e inmoralmente a sus hijas y a los hombres que él tenía alojamiento con ellos, que eran los ángeles. No los vieron, quedaron todos cegados. Lo mismo sucederá en ese momento de tribulación. O sea, como dijo el Señor, acortaré el tiempo por el bien de los elegidos, porque si no, ¿quién podrá salvarse? ¿Mm? Nuestra Señora, la Virgen María, es la reina de los ángeles, ¿sí? Entonces ella va a ordenar a los ángeles cubrir a sus hijos. Y ahí los hijos van a ser protegidos y no serán visibles a los perseguidores de los hijos de Dios. O sea, en la persecución. No es que se van a llevar, o sea, no es que va a haber un rapto, van a ser protegidos y no van a ser visibles ante la persecución y la tribulación. Bueno, la manera que vamos a ser protegidos, ¿no es cierto?, por el cielo, o sea, va a ser por los ángeles que, mandados por la Santísima Virgen María, vamos a ser cubiertos de la gloria de Cristo, ¿no es cierto? Es como una anticipación. Entonces, al tener el cuerpo glorificado, no vamos a ser tocados ni afectados por nada del mundo, nada de lo que sea material en el mundo. Entonces, así como Jesús podía estar con los discípulos en el cenáculo, atravesando las paredes, y no pasaba nada, o sea, no le hacía ningún daño, lo mismo va a pasar con los hijos de Dios en ese momento, en el momento de la tribulación, a ser protegidos en la persecución, donde solamente van a caer aquellos que renegaron de Cristo, ¿no? Pero eso tiene que ver todo, o sea, ¿cómo es que renegaron de Cristo? Renegaron de Cristo incluso después del aviso. O sea, por eso todo tiene que ver con todo, mi querido hermano, en el contexto de lo que estamos viviendo. O sea, dentro de lo que es el hecho y el acto del aviso, que es la iluminación de las conciencias, donde vamos a ver toda nuestra miseria y Dios nos va a ver como, o sea, nos vamos a ver como Dios nos ve, que es como se vio el Jesús agonizante en forma repulsiva por una miseria de nuestro pecado, y vamos a ver, digamos, la consecuencia de todo eso. Después de eso, pues, tenemos el arrepentimiento. Entonces, ahí tenemos la aceptación de Cristo y de que hay un Dios verdadero. Te había dicho la vez pasada de que después ahí empieza el trabajo, ¿no es cierto?, de el resto fiel. O sea, ¿qué resto fiel a quién? A Cristo. ¿El resto fiel de quién? De María. Bueno, obviamente eso va a determinar la persecución a los hijos de Dios, o sea, hijos de María. El resto fiel que dice en el Apocalipsis 13, ¿no? En el Apocalipsis 12, también que sí. Entonces el dragón, viendo que no podía hacerle daño a la mujer, salió en persecución del resto de su descendencia. Dice, de ahí está, ahí menciona y dice quién es el resto fiel. El resto de la descendencia de María Santísima. Aquellos que están consagrados, aquellos que rezan el rosario, aquellos que creen en su maternidad divina, en su inmaculada concepción, que son todos dones de Dios. Al reconocer la gloria de María, reconocemos el poder de Dios. Es toda una cosa, ¿no? Bueno, volviendo al tema, al ser protegidos, ¿no es cierto?, como te decía, en gloria a través de
una transfiguración que va a haber, vamos a estar protegidos de la tribulación. Y ahí está discerniendo todo esto, aquellos que digan, pero cuando venga la persecución, ¿a dónde vamos a ir? ¿A qué refugio? Ahí tienen la respuesta, mis queridos hermanos. Por orden de María Santísima, todos vamos a ser protegidos en gloria y vamos a ser vamos a ser bien protegidos, pero no vamos a ser vistos por los que nos perseguirán. Ahí tienen la respuesta. Porque ¿cuántos son? No son muchos y en todos los países. No, dice que es que yo tengo el refugio en tal y que si yo no entro en tal superficie que está marcada porque dijo alguien. No, señor. La salvación no es por una situación geográfica. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Si nosotros somos salvos por la sangre de Cristo, señores. Somos salvos por la sangre de Cristo. Esto será, hermano César, más o menos con lo que dice en el libro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, cuando el Señor le dijo que el ángel de la muerte pasará por en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén. Exacto. Y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Y Dios dio la orden que todos aquellos marcados con la señal de la cruz no sean tocados. Sí, la señal de la cruz y el sello que da el cielo a través de la Santísima Virgen María. O sea, la cruz va a ser junto con el anagrama. O sea, no está Jesús sin María, ni María sin Jesús. Ese es el sello. Hermano César, y con respecto a este tema, tienes un mensaje muy importante de la Virgen María que te dio con respecto al resto fiel. Sí, así es. Bueno, esto sucedió el día 16 de agosto del 2019. Tiene que ver con otros temas muy importantes de lo que estamos viviendo hoy, ¿no es cierto? Y te voy a leer algo que se van a sorprender varios, ¿no? Pero bueno, Dios dirá. Un extracto nomás de un mensaje un poco extenso, pero te voy a ver el extracto final. Dice: luego esto me soltó y volvió al regazo de su madre y de nuevo lo alzó, acomodó su pelo con dulces caricias. Le pregunto una vez más, ¿qué puedo hacer? Y me toca la frente haciéndome una señal de la cruz, que acabas de decir, ¿no? Y veo que el anagrama de María se pone delante de mí y me dice, repito, y veo que el anagrama de María se pone delante de mí y me dice, niño Dios, este es el sello que tendrán en los días de oscuridad. Miro el cielo, pero no se veía porque era cubierto por un enorme corazón, el corazón inmaculado de María, rodeado de rosas blancas y una espada atravesándolo. Es la puerta del cielo, escucho decir al niño Dios. Luego me dicen, reza el rosario y me da nuevamente el rosario blanco. Me dice el niño, falta poco para el aviso. Y se marcharon al camarín de la catedral a su caja de cristal. Yo soy de María. Confirmando, digamos, ese mensaje, ¿cuándo lo recibes, César? ¿En qué fecha? Esto fue el 16 de agosto del 2019. En realidad este mensaje es más completo porque me muestra, aquí tengo una visión del infierno. Es más extenso, yo después se lo leo si quiere y si hay tiempo, ¿no? Pero le quise leer este extracto porque justamente tocó ese tema a usted. Y era necesario saberlo. Porque vuelvo a repetir, Jesús no es sin María y María no es sin Jesús. Por aquí están que me preguntan, ¿qué es el anagrama de María? El anagrama de la Virgen María es el símbolo mariano, o sea, es la M con la cruz en el medio de pie.
el anagrama de la medalla milagrosa. Pues los que conocen la medalla milagrosa que se dio en el año 1830 y se acuñó en el año 1832, tiene en el anverso tiene la imagen de la Virgen, ¿no es cierto? Con la ejaculatoria, oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros. Y en el reverso, o sea, la parte de atrás, tiene las dos estrellas con la M, con la cruz en el medio, y los dos corazones, el corazón de Jesús y el corazón de María. Por eso, vamos a tener ese sello, porque al ser el resto fiel, vuelvo a repetir, de la descendencia, o sea, el resto de la descendencia de la mujer vestida de sol, que lo dice en el Apocalipsis, anunciada ya en el Génesis. ¿Qué quiere decir eso? Hay dos cosas y son dos realidades. Está la descendencia o resto fiel de María Santísima y está el linaje de la serpiente. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Génesis? Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu linaje y su descendencia. Y eso hoy lo estamos viviendo. Pero ¿cómo sabes eso, César? ¿De dónde está la descendencia de la serpiente? Jesús lo demostró cuando dijo, estaba en el templo de Jerusalén, ¿no es cierto? Y lo señaló a todos los de Sanedrín. ¡Ah, raza de víboras! Juan el Bautista también dice, serpientes, le dice. Pero no lo dicen solamente por un tema para identificarlo como que son malas personas. No, es porque realmente existen esa descendencia. Lo está poniendo de manifiesto el mismo Cristo y el mismo Juan Bautista, que después, pobrecito, le costó la cabeza. Y es una batalla, como dice, entre la mujer vestida de cielo, de sol, perdón, la mujer vestida de sol y el dragón. Bueno, o sea, le explico otra cosa así medio rapidona a nosotros, pero esto también lleva más tiempo para analizarlo, o sea, pero es importante que se sepa, porque hay un mal concepto, y esto me voy a permitir decirlo, yo sé que mucha gente me va a criticar y va a decir, César, cállate, o deja de hablar, no seas mentiroso, o lo que no me importa. No me importa, porque yo voy a defender a la Santísima Virgen María ante quien sea y delante de quien sea. El concepto de resto fiel no es resto fiel a un pontífice, porque el pontífice cae hoy, mañana no va a estar, supongamos. Nosotros somos resto fiel a Dios, a Cristo, por la sangre de Cristo, Hijo de María. Y eso ténganlo bien en cuenta. Porque yo escucho por ahí, yo soy remanente. Oh, yo te quiero ver cuando sea la persecución, Sir. Yo te quiero ver cuando te toque atestiguar a favor de la Santísima Virgen María, si lo vas a hacer. Yo te quiero ver si realmente darás la vida por la Santísima Virgen María. Madre de Dios y Madre nuestra. Y de eso se trata. Yo sé que muchos me van a criticar, Manuel, pero lo vuelvo a repetir, yo voy a defender a la Santísima Virgen María delante de quien sea y contra quien sea. Bien, César, ¿algunas palabras finales con respecto a esto? Bueno, referente a eso, yo sé que hay mucho hilo todavía en el carretel, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener en cuenta de que nuestra Madre del Cielo, y eso sépanlo, mis queridos hermanos y hermanas, está hoy instruyendo, dirigiendo, guiando y mostrando a uno de sus testigos. Les dejo eso, ¿no? Para otro capítulo. Y vuelvo a decir, como siempre les digo a todas las semanas cuando doy las clases de crecimiento, seamos María, llevemos al niño. Basado en el segundo misterio gozoso del Santo Rosario.
Amén. Bien, hermano César, vamos a pedir a nuestra Madre Santísima que nos siga conduciendo por el camino correcto y nos lleve de su mano hacia Cristo Jesús. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en este canal. Y a ustedes, queridos hermanos de Semillas de Fe, que Dios me los bendiga. Cuídense. Gracias. Amén. Bendiciones.